¿Qué hace, Nico? ¿Todo bien? Maxi, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, tranqui, boludo. Me vine hasta acá, ¿viste? Me vine hasta Coronado nomás. Va, en realidad hasta Ciudad Jardín, pero bueno. A pasear un rato, Y a pasear un toque, ¿viste? Un domingo. ¿Qué sé yo? Hace tiempo no te veía. Así que, nada, acá caminando un poco, comiendo un poquito de helado. ¿Te gustó el helado, che? Riquísimo, boludo. Riquísimo. Viste, acá son ricos y son más baratos. Sí, son ricos y son más baratos, es verdad, boludo. Es verdad. No, me encanta. Ya había conocido yo esta heladería. Yo la había visto una vez, probé y me encantó. Así que nada. Esa combinación suma mucho. La verdad que sí. Mirá lo que traje, Maxi. A ver. El álbum otra vez, boludo. Otra vez el álbum, ¿cuándo no, boludo? Con el álbum me di cuenta que está más lleno de lo que pensaba. Sí. Y lo tengo, bueno, lo traje en una bolsa por si llovía, ¿viste? Pero está intacto. ¿Y a quién estuviste? ¿Con quién pusiste el ojo ahí? Mira, estuve viendo varios nombres. Hay uno que me llamó la atención que no me acordaba que había jugado en San Lorenzo. Está en la parte de. No sé si está en la parte. No, en la parte de San Lorenzo está. Sí. A ver. Porque lo vi. No sé si a vos te vas a acordar de Lucio Filomeno. Lucio Filomeno. Me acuerdo sí que era fachero. Fachero, sí. Yo sabía que lo tengo de cuando jugó en Chicago. Cuando jugó en Chicago y era. No me acuerdo que haya jugado en San Lorenzo igual. No, a mí tampoco. A mí me quedó grabado que era el hijo del presidente de Chicago. El hijo del presidente de Chicago, sí. Cuando jugó en el 2006, me parece. 2006, 2006, 2007. Sí, me acuerdo. Y me parece que. Mira, acá está. Ahí lo tengo. Ahí lo tenés, Lucio Filomeno, boludo. La figurita 276. Capital Federal. Sí. Ha sido en 1980. Mirá cómo le dicen. Ojo, el Bati. El Bate. Y Y es fachero. En la época. rubiecito. Mira, viene del Inter. Del Inter de Milán. ¿Del Inter jugó? ¿En el Inter jugó este flaco? Bueno, hay que preguntarle, che. Bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Habrá jugado con un monstruo, habrá jugado este pibe. Jugadorazo, ¿eh? La figurita 276. Bueno, vamos a buscarlo, ¿qué te parece? Dice potencia de gol. Dale, nos ponemos campaña y Dale. ojalá que lo podamos conseguir. Dale, vamos a buscarlo, Nico. Bueno, seguí tomando el helado, dale. Te dejo. ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Mirá, ahí justo un amigo me acaba de pasar el teléfono, un capo. Yo no tengo tiempo, la verdad, esta semana de llamarlo a Lucio. Te paso el teléfono y llamalo vos, dale. Yo estoy lleno de laburo. Después me contás a ver qué onda, ahí te lo paso. Dale, buenísimo, Maxi. Bueno, muy bien que lo conseguiste el teléfono, che, te felicito. Dale, ahí lo escribí y me está diciendo que para el lunes a la tarde, así que ya quedé con él. Ah, excelente, Nico, te felicito, chabón. Bueno, vamos a seguir leyendo sobre él y bueno, te tengo un par de mensajes a ver lo que consigo. Tengo algo por acá, a ver si te sirve. Ahora te digo, lo voy a encontrar en una página y no la tengo abierta ahora te lo paso. Sí, Nico, es verdad, es como dice el álbum, en serio. Primero jugó en el Inter y después jugó en San Lorenzo, no fue al revés. No hay mucha info sobre su paso por el Inter. Sí que jugó como suplente, pero bueno, vamos a preguntarle eso, a ver qué onda. Hay una cosa que noté a lo largo de toda su carrera, lo que estuve leyendo, es que tuvo muchas lesiones. Lamentablemente no pudo rendir mucho por el tema de las lesiones, así que bueno, eso le vamos a consultar también. Che, re loco esto, mirá, vi que jugó en un equipo de Corea del Sur, boludo. Poco tiempo, pero sí, Corea del Sur, rarísimo. Ah, mira, estuvo en Corea. Bueno, mira, yo estuve viendo que también estuvo en México. Y lo loco es que es ídolo en México. Encontré un video en el cual lo reciben, le hacen un homenaje en la cancha. Lo reciben con un montón de gente a estadio lleno, la verdad que tremendo. ¿Qué haces, Nico? Nico, ¿todo bien, loco? ¿Qué hace Maxi? Bien, ¿vos? Bien, loco, acá bien. La verdad que tranquilo. Vamos a esperar al don Lucio Filomeno. Vamos a ver cómo estará la entrevista. Un golazo, che, que lo pudimos conseguir, ¿eh? Qué bueno, Sí, ¿eh? muy bien. Sí, bien que lo conseguiste el número y bueno, yo hablé con él y muy amable me pareció por teléfono, así que esperemos que sea lo mismo. La verdad que yo lo recordaba, como habíamos dicho, ¿no? Por Chicago y después Uh-huh. San Lorenzo poquito, así que va a estar Sí. bueno charlar mejor, ¿viste? A veces cuanto menos sabes, mejor, ¿viste? Así preguntamos. Sí, obvio. La verdad que sí. Hasta lo que hemos leído hasta el momento y lo que nos pasamos, ¿viste? La verdad, bueno, me llama mucha atención ese paso por Grecia, por Corea del Sur, ¿viste? Esos lugares. Sobre todo Corea del Sur. Pero bueno, vamos a hablar con él a ver qué nos El Inter, sí, cuenta. el Inter también. Tenía que hablar, lo del Inter. Y qué sé yo, ojalá que tenga la figurita, ¿no? Mirá si la tiene.
Y esa, como siempre, es nuestra batalla, ¿viste? De todas las entrevistas, ¿viste? De ganar eso. Si la tiene, ¿viste? Ya es como que le Yo da me más la juego. importancia. Yo me la juego, yo creo que la tiene. Y ¿viste? Yo lo veo medio difícil, son 21 años pasaron, pero bueno, ojalá. Para mí la Ojalá que tiene. sea. Para mí la tiene. Bien. Ahí se está conectando, Lucio. Ahí está, dale, vamos. Buenas. Hola, hola, hola. Hola, Lucio, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Nosotros Muy bien. también. ¿Cómo andás, Lucio? Bueno, soy Nicolás, ahí hablamos por WhatsApp. Mi compañero Maxi te va a saludar también. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Maxi, un gusto. Nico, un gusto. Un gusto también nuestro. Gracias por recibirnos esta tarde, tarde de Igualmente, lunes. sí. Sí, gracias, muchas gracias por darnos estos tiempos, que sabemos que estás muy ocupado, así que lo valoramos un montón, aunque sea unos minutos para charlar de tu carrera. Te estuvimos ahí analizando y estudiando. Y como te mandé por WhatsApp, este ciclo de entrevistas, nace a partir de un álbum de figuritas del año 2000, más precisamente, en el cual hay muchas historias, muchos jugadores, y detrás nosotros vamos a buscar esas historias. Y ahí estás vos, con la camiseta de San Lorenzo, la 276, si no me equivoco, la figurita del año 2000. Y la primera pregunta es si tenés esa figurita y si sos de coleccionar ese tipo de cosas. Tengo la figurita. Ah, mirá Muy vos, bien. bueno. Bueno, Dice- uno más que la tiene, ¿eh? Porque Sí, la sí, verdad que sí. hasta ahora te viene varios Nosotros, pintas. nosotros Acá, festejamos cuando acá la dice, tienen. acá dice mi mujer que también la tiene ella. ¿De verdad? Es bárbaro. O sea que era fácil la figurita. Puede ser, ¿eh? No sé. Vamos. Repetida. Qué grande, qué Muy grande. bueno. ¿Sos de coleccionar ese tipo de cosas de tu carrera? De tener recortes. Sí. Nah, lo que era, sí, recortes, periódicos, todo eso sí, chicos. Es más, iba haciendo periódicamente, o sea, separaba, si me quedaban, o sea, varios juntos, trataba de ayornarme, ¿no? Pero hoy, para que te des una idea, de los últimos años me han quedado como 2 o 3 años sin recortar directamente los diarios enteros, o sea que he dejado de hacerlo en los últimos años, pero sí los anteriores los he completado, creo que rigurosamente y periódicamente iba recortando cada partido, cada fotografía y así llegué a hacer libros de esto. Sí, mirá, un montón. Bueno, muy bien, sí, son muy lindos recuerdos. Aparte, hoy en día con lo digital por ahí se pierde un poco, pero en esa época era mucho más común y era más loco verte en un diario. Y hablando del álbum, hay una descripción que tiene el álbum de tu figurita, y te la voy a leer a ver si estás de acuerdo. Dice, potencia y gol, joven delantero con mucho futuro. Y sí, qué sé yo, podría ser. Bueno, vamos a decir que sí. Después, obviamente, era muy joven, como decís vos, 19 años. No, había sufrido sí, había sufrido ya una lesión importante. Pero bueno, sí, podríamos coincidir con lo que dice la descripción de la figurita. Se te ve un poco distinto igual en esa fotografía. Estás con el pelo largo, estás con la pelota mirando, corriendo, me parece que está, ¿no? Sí, sí, estoy acá mirando. Estás corriendo la pelota, estás con el pelo largo en aquel 2000. Rasgos Cambiaste el de la look. juventud, claro. Bueno, hay un parecido que la figurita también dice, tu apodo, que es Bati. El parecido físico, obviamente también futbolístico. ¿Quién te lo puso ese apodo y de cuándo? Buena pregunta, porque ahí, como decíamos, año 99, esa figurita. ¿Sabés por qué me acuerdo también de esa figurita? Y que quede A ver, registrado ya que está. sí, sí. Porque acá está mi Sí. mujer. Ese día conozco a mi mujer, en el año 1999. En Ah. esa figurita, de esa foto, de ese partido, aunque no lo crean, ese es el día que conozco a mi mujer. Ah, Es un ¿te partido acordás? Es un partido en cancha de Ferro contra Argentinos Juniors. Salimos 0-0. Y ahí perdimos toda posibilidad también de que, bueno, dicho sea de paso, de campeonar con San Lorenzo, que veníamos segundo, cerca de River, faltando 3 fechas, creo, y en la última fecha recibíamos a River. Y bueno, y esa foto está tomada del día que termina el partido con Argentinos, nos dieron libre y yo fui a un lugar donde conocí a mi mujer. Por varios motivos, entonces me recuerdo esa figurita. Mirá Mirá vos. vos. Y ella la Mirá vos. guarda también por eso. Claro, se ve. O sea Aparte que porque, podemos decir que la figurita se conserva en tu casa por eso, ¿no? Vamos a decirlo también. y para recordar, como dijiste vos, el pelo largo, las chapas, cómo era ser joven. Claro, te acordás de ese partido encima. ¿Y el tema del apodo que te había preguntado?
A eso quería llegar. Bueno, y casualmente, desde esa figurita para atrás, ese apodo no debe tener más de 3 años, porque estaba en la selección, empecé en la sub-15 con Peckerman, después la sub-17, y en la sub-20 estaba Bernie Romeo. Como también estaba Placente, como también estaba el arquero Franco, pero entre Bernie, Placente, creo que Franco y alguno más, me pusieron el apodo en la selección. Y estaban, bueno, en la mayoría estaba el Bati y todo, de vez en cuando nosotros hacíamos partido contra ellos. Y entonces surgía esta comparación física, lógicamente. Después también se daba el tema de la posición, bueno, esto de la potencia, lo que vos dijiste. Yo era grandote para tener 15, 16 años. Ya jugaba en primera, que no era usual en esa década, y bueno, debuté con 15 años. Entonces había muchas semejanzas, lo cual llevaron a estos chicos a ponerme ese apodo. ¿Si te molestaba en algún punto el apodo o te gustaba, al contrario, te agrandaba? Para mí, obviamente yo lo vi al Bati como referente y a mí me encantó, es más, me encantaba, justamente por su potencia, por su claridad en el área, por su definición, por todo, como persona también. No era un ídolo, porque yo la verdad que digo siempre que mi ídolo fue y será siempre Maradona. Un referente, nada, era una ilusión, justamente me cruzaba con todo, pero nunca, y eso es algo que tengo clavado, haberme cruzado con Diego. Me habré cruzado y fui compañero de grandes futbolistas, pero es increíble que, nada, por H o por B, nunca me pude cruzar ni siquiera para saludarlo a Diego. Así que en esa época, casualmente también, yo esperaba también cruzarme con todos estos grandes, Bati, Canigia, que me los crucé a todos, pero sin duda que no me movía en el piso, ¿no? O sea, en el sentido que, sí, una figura, también referente el Bati, pero no era como cruzarme con él, con Diego. Así que creo que, contestando tu pregunta, sí me gustaba, pero no iba más allá de eso. No te pesaba. No. Es una figurita también, ¿no? Que remite, por supuesto, a una época, sobre todo en la indumentaria. Estábamos hablando con Nico también de esa camiseta antigua de Cablevisión, ¿no? De que tenía ese cuello tan particular, esa camiseta de San Lorenzo, ¿no? ¿Qué época de la indumentaria? Era como más, no sé, no era vos que la utilizaste, pero parecía como más floja, ¿no? La camiseta, o era más pesada, ¿viste? No, fíjate bien, sí, hacerles una la camiseta, y si el hincha de San Lorenzo la recuerda como uno mismo, porque fíjate vos que no tenía marca. San Lorenzo tenía problemas con la indumentaria en aquella época. Esa era marca, no te miento, cambiaba una semana a la otra la tela, quizás muchas veces. Cambiaba algunos vivos, porque eran hechas, te lo digo de verdad, compradas acá a la vuelta de mi casa, y nosotros lo sabíamos. Mirá vos. A veces que no teníamos nos faltaban alguna ropa de entrenamiento, y sabíamos que los días de los partidos no podía faltar, pero alguna vez tenías algún problema con esto. Era diferente una media a la otra, un talle súper grande, bueno, la tela se rompía fácilmente. A los 6 meses, bueno, San Lorenzo firmó desde mi llegada, que fue en el 99, en junio. En el 2000, creo, pasado ahí el 2000, se firmó con una nueva marca, ya por lo menos algo reconocida, quiero decir. Pero la otra, esa que ves en la figurita, es algo que también los hinchas de San Lorenzo hoy recuerdan, y aparte yo se la regalaba a mis amigos. Yo se la regalaba, ¿qué marca? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era como cuando vas a jugar al baby fútbol en aquella época, claro, y vos las haces con el del barrio. Entonces esto era parecido, pero bueno, era algo que también lo vivieron todos los hinchas de San Lorenzo. O sea, ellos no podían ir a comprar la camiseta al store, a la tienda, ¿me explico? Porque no era de ninguna marca específica. Claro, ¿y te la pedían mucho entonces esa camiseta? O sea, los hinchas te la pedían mucho. La No camiseta no deja de ser el escudo, obviamente, y la camiseta del club, y era la que se usaba en primera, así que lógicamente te la recontrapedían. Claro. Y obsequiarla no era fácil, porque mucha plata para comprar otras. No, yo tengo atesoradas las mías en mi museo, y obviamente mis amigos o mi gente, mi familia, las tiene también. Las de ellos, eso vale oro, es como si fuese, bueno, no sé si puedo decir la marca, pero lógicamente creo que sí. Adidas, Nike, era como si fuese lo mismo. Claro, hoy se atesora más por lo que representa
para uno, ¿no? O sea, para un amigo, también para un familiar. Y ese tipo de detalles el futbolista lo siente, digamos, de cómo está el club, aunque sean el tema de la indumentaria, ¿no? Que es algo muy, muy pequeño, pero que es como un símbolo, ¿no? De que no haya una marca para vestirlos. Pero es lógico, capaz, o sea, la gente del club, dirigentes, todos hacían capaz todo lo posible, uno no quiere, o sea, no puede decir que hacían los dirigentes en aquella época con el tema de negocios, o sea, esto de la indumentaria, y sucesivamente con cada cuestión relativa al primer equipo, pero el jugador, obviamente, nos llegaban estas cosas porque, como te decía, alguna vez en el entrenamiento no teníamos de más, teníamos lo justo, para los partidos lo mismo, entonces, infelizmente era una época difícil para el club también, desde ese punto de vista, pero también reconozco que, bueno, se estaban haciendo otras cuestiones en el club, como la concentración y eso, otros clubes no la tenían y eran propias. Entonces, por eso te digo, uno no estaba en el día a día de lo dirigencial, de lo institucional, lo que estaba sucediendo, pero a nosotros nos repercutía en eso, en la indumentaria. Después no nos faltaba nada además, o sea, era una cuestión de seguramente que iban a solucionar con el tiempo. Termina siendo algo menor. Y en ese plantel, nosotros hace poquito también hablamos con el Chupa López, que también coincidió en esa época de San Lorenzo. ¿Qué te acordás de la competencia? Porque también había delanteros importantes y, o sea, era un muy buen equipo de San Lorenzo. Terrible. Y sí, porque yo llegué y creo que se fue el Pampa Biagio, pero contrataban bueno, estaba Berni, estaba Bernardo Romeo, Sí. estaba Guillermo Franco. El Chupa lo contratan como la estrella en ese 99 al Chupa López, que venía de Mallorca, creo. Sí. Pero bueno, a ver, creo que viene el Polo Quinteros y así sucesivamente, después Abreu, el Beto Acosta. O sea, en 3 años estamos hablando de que era difícil hacerse un nombre con estos nombres que te mencionaba, siendo uno de los más jóvenes y pidiendo pistas siempre, pero era difícil hacer, bueno, el Pipa Esteves, ser titular, ¿no? O sea, era muy difícil ganarse un nombre y una titularidad en el equipo, porque siempre, obviamente, como clubes grandes, o sea, vos tenés 1 o 2, pero en aquella época, más que ahora, creo que contrataban hasta el tercero y el cuarto eran buenos, ¿entendés? Claro, es complicado. Entonces, para uno como yo, que si bien ya tenía 3 años de primera y venía del Inter de Italia, era difícil por ser ya joven, entonces era más difícil. Pero bueno, nada, era lucharla, yo nunca me sentía menos que nadie y con el tiempo creo que se fueron dando las cosas. Claro. Me marcaste recién que venías de Inter. Antes de Inter estuviste en Udinese. Tuviste ahí un paso por Italia. ¿Cómo fue igual eso del Inter? Leímos que fuiste suplente, puede ser, de Ronaldo. Bueno, Ronaldo en aquel momento era una estrella espectacular. Fuiste, o sea, verdaderamente fuiste suplente de él en un par de partidos, en un par de fechas. ¿Cómo fue eso? La verdad que no pudimos encontrar más información que esta y que otra postilla más, pero fuiste suplente un par de partidos, ¿no? De él. Sí, tranquilo. La realidad es que voy a Udinese, pero bueno, ahí mi carrera estuvo marcada por lesiones importantes y muy difíciles, así que cuando llegué al Inter llegué lesionado, o sea, porque me voy del Udinese porque me peleó con los dirigentes en realidad. Chicago me cede a préstamo al Udinese, en el medio un grupo empresario me compra. Pero también en el medio, en esos 3 meses iniciales con Udinese, yo es como que llegué casi mal, lesionado, y ahí se aseveró la cuestión de la lesión. Entonces, ya era como que entré con mal pie. Entonces, ya la gente del Inter me tenía visto hace rato, antes, porque ya jugaba en primera aquí, lo cual era muy difícil, en primera división con 16, 17 años, y hacía goles en el Nacional B con Chicago. Entonces, nada, ni lerdos ni perezosos me dijeron, bueno, si cortás el vínculo con el Udinese, te queremos. Y yo me tomé el tren a las 4 de la mañana, no me olvido más. Estaba fisurado, en realidad era ya fractura del empeine izquierdo. Y así todo me fui a Milano, entré a las 4 de la mañana y a la tarde ya me esperaban para entrenar, aunque sea pasar la prueba de la reserva por el tema del pie.
Porque claro, yo obviamente con la intención de quedarme, y hablando todo esto con Chicago, tenía que pasar igual como una prueba, además después de los estudios, los exámenes clínicos, ¿no? Y fue así como yo con el pie fracturado y todo tuve que pasar esa prueba ese día con la reserva a la tarde, con Beppe Baresi de entrenador. Bueno, nada, si te la resumo, es una historia de ensueño la del Inter también, porque esa tarde como que me ponía goma espuma así en el botín, y un grosor increíble, le pedía a Dios, le recía a todos los santos, que ese día no me haga doler tanto. Y fue así como, no me lo olvido más, fue un entrenamiento de cancha de 11 que generalmente los técnicos no utilizan, o sea, el campo completo en Europa, y yo jugué para lo que serían los suplentes de la reserva contra los titulares, y ese partido terminó 5-4. Con la realidad que yo hice los 4 goles de la reserva con el pie fracturado, hice goles de todo, eludiendo, pegándole de 40 metros, claro, de cabeza, y a la tarde ya, y creo que a la tarde-noche ya no importaban ni los estudios clínicos. Me dijeron, ¿cuándo Claro. vas a firmar? Eso te iba a preguntar, porque, o sea, primero, antes de los estudios, fuiste a jugar. O sea, ya no tenían opción casi. Claro, porque yo les dije, y ellos sabían, se contactaron con la gente del Udinese, porque a mí en el Udinese me pasó lo mismo. Yo iba para estar en la primera y resulta que por esta lesión es que más o menos no pude ni hacer pie, jugué un torneo internacional para el Udinese, pero no estaba en condiciones, estaba mermado, o sea, en mi rendimiento y en todo, en lo físico, si no, estaba fracturado. Lo que hice yo es una locura, jugar ese torneo, pero bueno, terminé yendo al Inter con el mismo problema 3 meses después, pero ellos se hicieron cargo y en un mes la verdad que entre que vine a Argentina y fui un genio acá, yo siempre lo digo, para mí es un genio, el negro Mendoza, y en lo que volví para allá, la verdad que en el Inter estaba jugando ya a los 20 días, ya estaba con la primera. Así que una historia hermosa, y a partir de esos 7, 8 meses que estuve en el Inter, la verdad que fueron maravillosos, porque en 20 días o en un mes ya estaba en el banco de la primera. Claro. Una pregunta recurrente que tenemos con Nico en este podcast es con el tema de la comunicación, de las comunicaciones, ¿no? En una época que no había celular o quizás el Movicom era incipiente, el ladrillo, bueno, mucho menos redes sociales e internet. Bueno, internet quizás había un poquito, dial-up o estaba dando vueltas, pero la verdad que no, te digo, colegas tuyos, bueno, el Chupa López también nos han contado historias muy, muy particulares con esto. Bueno, hablamos con Falcón también, viste que estaba en Vélez, nos contó también cosas muy particulares. ¿Y cómo era este caso? Porque vos eras muy chiquito y estabas en Europa. ¿Cómo te comunicabas con tus familiares? ¿Cómo era la mano? Sí, terrible, buena pregunta, porque todos se piensan, bueno, las generaciones nuevas, mismo los futbolistas, todos se piensan que era tal cual lo están viviendo ellos ahora. Vos escuchás ahora que se van chicos, hasta se van con sus padres, había más posibilidades. Yo te digo la verdad, mi viejo creo que al día de hoy, o sea, no pudo viajar, no tenía o el dinero o la capacidad de dejar laburo para sostener al resto de la familia. O sea, al día de hoy bien, no lo sé porque mi viejo, bueno, trata de no sé cuál es la palabra, pero de hacerme sentir en situación de aquella época, pero entiendo que es por algo económico y que habrán sufrido horrores como lo sufrí yo, porque yo me despegaba por primera vez y ellos también, o sea, del más chico de la familia, porque ya había uno mayor que me lleva 10 años y que ya estaba en Europa, pero otra edad, otra madurez, otra experiencia. Yo, de verdad, acá con 18 años, recién cumplido, yo me tuve que subir un avión cuando vamos de vuelta, todos a remitirnos a esta época, que no se viajaba mucho, ni solo, ni... Yo había tenido ni un solo ocasiones, avión. Claro, ahora vos sabés que existen tantas plataformas, hasta digitales, que quiero decir, uno puede hasta soñar con viajar, subirse un avión sin pagarlo. O sea, vos podés poner en el ticket cuánto te va a salir, sabés cuánto vas a tardar. Antes no existía eso. Esto era una agencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacía yo? Fue toda una aventura, transpiré. Creo que tardé para llegar a Italia, pasé por Inglaterra, me hicieron pasar como 4 escalas. O sea, con idioma, hablando inglés, ¿no? En el aeropuerto. No me acuerdo más, porque en una llegué a Ámsterdam, no sé en cuál de todas las escalas, llegué a Ámsterdam y el avión tenía que salir, se retrasó este vuelo, que yo
O sea, me estaban esperando el próximo avión que me llevaba creo que a Italia. Entonces yo llegué a Ámsterdam con 10 minutos de diferencia. O sea, imposible. Muy justo, muy justo. Y me sacaron corriendo y yo las valijas, la verdad que se suponía que yo las retiraba y las tenía que llevar al otro avión porque había 2 horas de diferencia inicialmente. Entonces, resulta que me llevaron, transpiré, el aeropuerto de Ámsterdam no me olvido más, era enorme. No sé si ahora habrá otro, no me pregunte, porque yo en el que estuve era una locura. Llegué todo transpirado, mojado, sin valija. Y le resulta que la valija no sé cómo se encargaron y no me acuerdo si habrán llegado o no, porque creo que no llegaron con el vuelo mío, sino en uno posterior. Pero, claro. Lo que me preguntabas inicialmente, Maxi, la comunicación, cuando llegué, se esperaba que yo llegara 1 hora y yo no llegué nunca. O sea, la gente que me esperaba. Entonces, llegué horas después. O sea, la gente no tenía, o sea, el teléfono móvil no existía en el 98. Claro, hoy en día, por lo menos en el aeropuerto, envías un mensaje, che, se retrasó el vuelo, ¿viste? Claro, hasta tu misma familia, eso lo hace mucho mi cuñada en su momento, sabe si el avión llegó, si ya está, o sea, si no tiene retraso, o sea, ya antes de salir vos ya sabés si está en plataforma, si vos tenés que ir antes al aeropuerto, si después, porque se atrasó justamente el avión, entonces, si está en el aire. Hoy, ¿sabés? Es lo que te decía, hoy sabes todo. Y yo la realidad es que, como bien dice Maxi, la comunicación fue difícil, porque yo escribía cartas, imagínate, seguía escribiendo cartas que acá y las mandaba como urgente y llegaban 3 meses después como urgente. Lo mismo de Argentina, me mandaban privado y me llegaban capaz, y algunas no me llegaron. Hay mucha gente que me dice, no me llegaron. Oh, no, claro. Aparte era carísimo, también era caro mandar la carta. Aparte, tenía que escribir, Maxi. Ah, tenía que escribir, bueno, obvio. Sí, también. No te olvides Escribir de a eso. mano. ¿Cómo se hacía? Claro, pero pero ¿qué estuviste en todo este periplo, no? En las escalas, ¿estuviste con alguien, con un manager o estuviste? Solo. ¿Quién te acompañó? ¿Solo estuviste? Es ¿Solo una con vergüenza. 18 años dando vueltas por Europa? Ah, Claro, no, porque, pero. bueno, ahí es cuando te digo, ahí fui con un intermediario, no tenía manager, ahí fui con un intermediario, pero Chicago, que es el que me da a préstamo y posteriormente me vende un grupo de empresarios, claro, hoy entendiendo todas estas situaciones, tiene que haber viajado alguien del club. O sea, los contratos igualmente ya estaban analizados y vistos, pero no recuerdo, no, estaban firmados entre dirigentes, pero faltaba que los firme yo. Entonces, había un idioma diferente de por medio, había gente que me estaba esperando. O sea, es como que yo me hice mi propio, fui mi propio representante, mi propio promotor. Entonces, cambiaron las cosas, se saben muchas más cuestiones de todo esto que estuvimos hablando y también de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Humanamente hablando. Y yo, la verdad que, a ver, mi viejo no habrá podido, pero el club seguramente, y sin duda que podría haber viajado alguien. Alguien tendría que haberse estado a la par mía. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo también, con la experiencia. No puedo decir más de eso. Y la comunicación fue esto, porque muchas veces yo terminaba firmando cosas que, ya sea en Italia o en los clubes donde estuve o en otros lados, me terminaban preguntando a mí. Temas de comisiones, temas de cosas del medio, que cuando salís estaban firmados por una cosa y después fueron otras. Entonces, hay veces que, bueno, con la experiencia, bueno, uno fue aprendiendo cuestiones, pero es verdad que en aquella época, que es esta la que me preguntan, el tema de la comunicación era muy difícil. Yo tenía, llegado el tiempo, me compré un teléfono, como dijiste, un ladrillo con una antena de 5 metros, y la tenía que abrir para tener un mínimo de señal. Mirá vos. Qué reliquia. Bueno, bastante mejor que la carta, igual que te da 3 meses. Pero bueno, por suerte llegaste a Italia, sabemos que llegaste. Y en cuanto a tu experiencia en el Inter, que nos decís que fue muy buena, que a los 20 días ya estabas compitiendo, ¿qué te acordás de con qué compañeros te tocó enfrentar? ¿Quién te sorprendió? No sé, mismo dentro de la cancha y fuera de la cancha también, ¿no? ¿Qué te gustó de esa vida? Sí, yo estaba como ensimismado en lo que tenía que hacer, siempre me considero muy profesional, muy meticuloso en todo. Yo la verdad que apenas llegué al Inter o como al Udinese, nunca me voy a olvidar del trato que me dieron.
Mauro Navas, el Pampa que ya estaba hace un año con Pineda, que venía del Mundial, que incluso había hecho un gol. Sí, con Croacia. Contra Croacia, claro. Y la estrella, o el pase más importante que había hecho el club en ese momento era el Pampa Sosa. Todos pibes de 10. Me llevaban, a ver, yo iba como un pibe, cabe destacar esto, no llegaba a la altura de ellos. Yo llegaba a un club Nacional B, ellos llegaban con años de primera y de pases importantes. Entonces, ellos era como la mascota, me sacaban a comer, estaba en la pensión en principio, después tuve mi casa compartida con otros jugadores, después, bueno, por eso digo que la figura de Mauro Nava, del Pampa, de Pineda, al principio fue muy importante, pero duró tan poco que me fui a otro tipo de club, a un club donde eran todas megas estrellas. Entonces, vamos de vuelta. Yo lo veía como figura, como referente, quizás a Ronaldo, a Baggio, a Zamorano, al Chino Recoba, al Pupi, ni hablar, al Pupi Zanetti y a Simeone. Vieri también estaba, ¿no? ¿Quién? Vieri, Cristian Vieri. No, eso fue después. Más adelante. Apareció ya después, seguramente en el 2000. Entonces, en ese 99, junio del 99, fines del 99, del 98, fines del 98, eran todas figurísimas, pero es como que para mí era lo mismo que tuve en Chicago, lo mismo que tenía en el Udinese, porque yo estaba ensimismado y concentrado en hacer lo mío, mi trabajo, y que no me develaba ni las luces, ni las figuras, a eso quiero llegar. Bueno. Obviamente que estaba centrado donde estaba, y a lo que quería llegar. Pero bueno, obviamente que hay un montón de historias y anécdotas por contar, seguramente. ¿Y te fuiste conforme con tu experiencia futbolísticamente? O sea, ¿te dejaron las lesiones dar lo mejor de vos para jugar en primera y para, digamos, dar todo lo mejor que tenías? ¿En ese club te referís? Sí. En ese año, yo creo que utilicé la ida a Europa, porque es muy difícil saltar de un club del Nacional B, sabiendo toda la historia de Chicago, que nosotros nos criamos ahí todo, y que te vendan directamente, inclusive Argentina era muy difícil en esa época. Uh-huh. Entonces la idea era saltar tan grande, pero mi idea era irme solamente un año, al cual se dio para volver a un club grande de Argentina. Y el Inter me ofrecía 3 años más de contrato y me daba a préstamo al Lecce en la Serie B. Sí. Pero como ese grupo de empresarios ya también me había comprado aquí, también tenía la misma idea que yo, no renovar en principio con el Inter para volver y hacerme un cartel en Argentina. Y se dio así, o sea, yo volví por River, pero ya estaba en tratativas con River de Ramón Díaz, y el gran River también de Ramón Díaz, y donde aparecía Saviola, y terminó apareciendo San Lorenzo en el medio, y este grupo de empresarios también tenía más la cercanía al club, así que lo analicé bien y creo que la conclusión no fue errada, o sea, me parecía también acertada la decisión de optar por San Lorenzo. Claro. ¿Y cómo fue ese paso, ese retorno a Argentina, a San Lorenzo? Bueno, vos mismo lo decís y lo dijiste también en declaraciones periodísticas en aquel tiempo, que era cumplir unos sueños, venir a jugar a un club grande, luego de tu paso por Europa. Pero nos marcaste también al principio que era un club que tenía problemas incluso para San Lorenzo con las camisetas, e Inter, infiero, que era un club muy ordenado, lo sigue siendo. ¿Cómo fue ese cambio, ¿no? Ese cambio de nivel económico, inevitablemente, y de orden? Sí, bueno, económico entre clubes. Yo la verdad que ahí no, siempre digo lo mismo, porque mucha gente piensa que yo fui a salvarme a Europa y cuando volví de vuelta firmé unos contratos espectaculares. Y la verdad que no. Era como si hubiese seguido estando en Chicago. Era todo por un cartel, por un nombre, y tenía un objetivo muy grande que, bueno, el día de mañana, en el futuro, yo decía, si tenía que enfocarme o focalizarme solamente en la parte económica, y bueno, no sé, creo que se perdería la pasión misma por el fútbol. Yo primero quería jugar al fútbol y quería hacerlo bien. Posteriormente a eso, si uno rendía, venía la añadidura del contrato económico, vamos a decirlo así. Ajá. Si uno sabe también negociar. Pero la realidad es que en estos clubes, toda mi carrera, los primeros 5, 6, 7 años, no, eran contratos basiquísimos. Entonces,
volví a Argentina con lo mismo. Dije, voy a hacerme el cartel, no me importa el dinero, quiero jugar en primera, quiero romperla, quiero hacerme de un nombre. Chocante fue lo que vos dijiste, volver, así como me fue chocante irse del Nacional B al Inter o al Udinese, donde uno tenía todo servido, y yo en la primera de Chicago capaz me tenía que llevar hasta muchas veces la ropa para entrenar, o no había pelotas. Volver a San Lorenzo desde Italia fue lo mismo, donde, otra vez, vos lo mencionaste, el tema de la indumentaria, si bien teníamos casi todo, pero bueno, tema indumentaria o tema contrato, renegar, o sea, todavía, o sea, con un contrato muy bajo, lo cual no me interesaba, pero es verdad que era como volver a cobrar más o menos lo mismo que en Chicago, en un Nacional B. Entonces, no me importaba eso, pero no me permitía, o sea, crecer, si como vos lo querés decir, desde lo económico, sí desde lo deportivo. Entonces, lo tomé como un desafío único y cada año iba paso a paso, no me prometía más allá. Entonces, mi diferencia, o sea, no era nada, o sea, estaba ensimismado y mi carrera estaba dentro de los carriles que yo estaba pregonando en los primeros, o en mis pensamientos los años anteriores. Claro, claro. Sí, bueno, esto coincide mucho con lo que nos dicen muchos entrevistados que generalmente tienen ese momento de su carrera en el cual pueden decidir quedarse siendo suplentes o jugar en un club que de menor envergadura, pero cobrar en euros o cobrar mucho más, y deciden no, jugar, cobrar menos, pero jugar y ser más importantes, ¿no? Y tener una carrera mejor. Eso es lo que a vos seguramente te pasó. Y yendo a eso, digamos, en un club tuviste problemas económicos de que no te pagaban y que ya no llegabas a fin de mes y que ya era demasiado, digamos, pues también está la otra cosa, ¿no? O sea, sí tener el sueldo que se merece un futbolista. Sí, pero eso creo que lo pasan, salvo los tocados por la varita mágica, creo que lo pasan, y más en Argentina, todos los futbolistas. Juegues en Boca, River, que vos lo podés escuchar hoy día en la actualidad. Acaba de pasar lo de Prato en River y levantó la polvareda, claro. Entonces pasa con todos, en mayor o en menor medida. Yo siempre repito, yo hoy tengo esta computadora, tengo esta casa, tengo esta... Lamentablemente lo voy a decir y suena duro, no por el dinero o no por los contratos que en Argentina, sino por mis 10 años casi en el exterior, o sea, de sacrificio, de sufrimiento y de alegrías también, pero en una carrera, vamos de vuelta, por una persona que no está tocada por la varita mágica, en una carrera difícil, quiero decir, y con muchas frustraciones, o sea, estas 4 paredes están levantadas por esos sacrificios, ¿no? Esos años. Pero para responder también en esta pregunta, porque en Argentina es muy difícil, por eso te digo que le toca a todas las divisiones. O sea, no estoy exceptuado de haber ido alguna vez a agremiados, no estoy exceptuado de alguna vez haber discutido con un dirigente, bien, la discusión no tiene que ser mala. No estoy exceptuado de haber ido a un lugar de reunión para cobranza y desapareció el dirigente o la persona, o no está la plata, o no está el cheque. No estoy exceptuado de esos cheques justamente sin fondos. Y bueno, son cuestiones muy, muy relativas, sobre todo no a nuestro fútbol, sino a nuestro país, ¿no? Inevitablemente el jugador argentino entonces tiene que estar preparado también para esto, más allá, por estas cuestiones extrafutbolísticas, ¿no? Porque la verdad, como decía Nico, hablamos, por ejemplo, con Chaparro, el jugador de Ferro, Sí. con Cristian Chaparro, y también, bueno, ni hablar, ¿no? En Ferro, estaba una crisis absoluta Ferro, terminó descendiendo, y también nos contaba estas cosas, ¿no? O sea, y su rol de líder, o sea, ¿a vos te costó igual en un momento encarar a algún dirigente para hablar sobre estos temas, o hablarlos con los compañeros? ¿Notaba que quizás en el vestuario había fricciones así, problemas así, que tensión, digamos, que ocasionaban estas cosas? Problemas extrafutbolísticos, insisto, ¿no? Porque no están por fuera de lo que es la pelota. Bueno, otra vez repetimos que cada ser humano en particular tiene su mochila. Uno no podía saber la situación de cada compañero, pero lógicamente, si vos te remitís a la época de Chicago, un Nacional B, década del 90, y me imagino que yo con mis 15, 16, 17, 18 años no podía tomar la conciencia de la envergadura capaz de un compañero que tiene 2 o 3 hijos y con un contrato bajo y capaz, o sea, como sigue sucediéndose hoy estas cuestiones, en chicos del Nacional B, como de primera, como de
de vuelta, con hijos, con una situación, no sé, cada uno en particular, si tiene o no tiene ahorro para comprar o alquilar, o sea, esas situaciones creo que en Argentina se van a vivir eternamente, perdón que lo diga así, porque a ustedes también les debe pasar en su ámbito, alguno que puede heredar algo, o sea, mejor, pero la realidad es que progresar siempre fue difícil, por lo menos de mi generación hablo y de mi conciencia. Entonces, las charlas se remitían a esto en el vestuario. Si había un premio, nos teníamos que tirar a trabar con la cabeza, en un partido específico, en un clásico. Porque incluso capaz el premio era más importante que el sueldo, para que te des una idea. Y no era mucho, era repartir entre los jugadores y en todo el plantel. Y así, paulatinamente vamos avanzando. Omito lo del exterior porque está claro que siempre se está mejor, bueno, a donde a mí me tocó jugar, mucho mejor en los países donde estuve, pero en San Lorenzo me pasaba lo mismo. Podías cobrar como no cobrar, podías tener, algún día llegabas en los 3 años que tuve al día y alguna vez podías tener 3, 4, 5 meses de deuda y capaz un día aparecía un cheque que te subsanaban la deuda de 3 meses. Entonces, no sé, me explico, yo siempre viví, lo que te quiero decir, hasta la época que me fui de San Lorenzo, viví en la casa de mis viejos, en la misma habitación que hoy sigue existiendo, en la misma casa de mis padres, donde estábamos mis 3 hermanos, una de 3x2, una marinera y una cama cucha, o sea, entonces, siempre, aún jugando en la primera de San Lorenzo, nunca pude hacerme la diferencia ni para alquilar, ¿me explico? Sí, sí, es increíble. Aparte, es como vos decís, hoy sigue pasando lo que pasó, como vos decís, de Prato, que de última vez no le estaban pagando lo que había firmado, que es lo que corresponde, digamos, que es básicamente eso. Y por eso recalcamos esto, que muchas veces el futbolista argentino, no sé si en otros lados pasa, que igualmente prefiere vivir eso por jugar más o por tener una mejor carrera futbolística, que, bueno, estar en la tranquilidad del otro lado. Igualmente, hablando de tu paso en el exterior, te queríamos preguntar por lo de México, porque leímos que cuando llegaste prácticamente como que no conocías mucho del equipo, como que no sabías bien dónde estaba, y al final te fuiste ídolo. ¿Fue así? Sí, fue lo que pasa que, bueno, también corta San Lorenzo los 3 años de contrato, viste cómo era más en aquella época, una dirigencia nueva y un equipo recontra campeón, o sea, por primera vez habíamos salido campeón en la historia internacionalmente, o sea, y además en el torneo. Menos nada, y si vos te vas al caso, un equipo recontra campeón no lo desmantelan, no lo desarman, y resulta que de ese equipo de 25 jugadores, creo que nos fuimos 16, porque casi todos éramos a préstamo. Aprovecharon para vender, pero el tema es que, como se sabe, viene dirigencia nueva, vos sos jugador de otra dirigencia, ese pensamiento bien argentino dirigencial, vos no sos negocio mío, te tenés que ir. Porque yo había hablado para renovar como tantos otros jugadores, pero bueno, la realidad es que de un día para el otro, de renovar, termino yéndome, o sea, a México. Pero la realidad es como vos decís, y también remitiéndome a la pregunta de Maxi anterior, la comunicación o el internet no era como lo que tenías hoy. Nacía, estaban muy en pañales. Entonces a mí me figuraba, o tenés que ir a Chiapas, México, Jaguares, una oferta, yo dije México por el habla y por el fútbol. No era lo que pensaba, pero dije, me interesó siempre y estaba creciendo. Y la otra propuesta que tenía era Brasil a través del Coco Ameli, que él ya estaba allá, creo que estaba en Sao Paulo ahí, y había subido el equipo Figueirense, Salá, y él me dijo, Lucio, te quieren a vos. Él me llamó, yo no tenía representante, o tenía este grupo de empresarios en el pase, y es como que yo tenía que decidir a dónde. Y en esto de la averiguación estaba, el tema económico era lo mismo, además había $1.000 de diferencia, no era el tema. Yo me decidí, en vez de ir a la primera de Brasil, me decidí a la primera de México. ¿Por qué? No sé. Hoy en ese momento creo que al Coco le dije, a Meli le agradecí la gestión, que era también seguro, y le dije, ¿sabes, Coco? Me voy allá, porque a mí siempre me gustó, si bien Brasil también, me gustó, y lo que me proponían era interesante, y me gustaba la idea de esto, ahora recordé también, me gustaba la idea de que era un club que nacía, le compraba la franquicia a Veracruz, y en un estado que era pobre. Ahí me remitía a como yo a Argentina, como vivía yo en Argentina. Algo como que nacía, algo pobre, un estado
pobre, gente humilde, me lo remitían así y que necesitaban, no sé, algo que el club estaban haciendo, como que iba a explotar, como que iba a ser una sensación. Como era un proyecto de unos años, donde estaba también la gobernación de Chiapas, y nos incluía a todos, pero en todo sentido. Entonces me hicieron a sentir, por lo menos en el proyecto, como que iba a ser una escalada linda. Y fue así. O sea, después también, es lo que te digo, es llegar, jugar y rendir. Claro. Nadie te asegura que vas a jugar primero y mucho menos después en el jugar rendir. Bueno, se dio que me hicieron un préstamo a 1 año y en menos de 4 meses, para que te des una idea de cómo me fue, ya me estaban comprando el pase. Ahí me cambia la vida, o me empieza a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque me compran en un número importante y empiezo a ver, o sea, ya además de ver por la edad, por la experiencia misma, empiezo a ver este tema de que en el fútbol ya se vuelve una presión, es un trabajo, ya se vuelve una presión, ¿sí? Incluso para uno, porque vos decís, una es que la ejerzan los demás sobre vos y otra cosa es la misma, la autopresión, ¿no? Es que yo siempre igual tuve el compromiso y la responsabilidad, pero yo, por ejemplo, ya estaba de novio, justamente con mi señora, pero ella ya estaba acá en Argentina. Para que me entiendan, un breve ejemplo. Les digo. Un breve ejemplo es, yo tenía que venir mi mujer, en los primeros 4 meses ya estudiaba en la facultad. Ahora, si yo quería realmente pensar en algo serio a futuro con ella debía venir conmigo. O sea, entendía yo y entendía ella. No queríamos estar tanto tiempo separados. Antes no tenía plata para traerla, ni para bancarnos. Ahora, por eso te digo, era seguir jugando, seguir rindiendo, para seguir, obviamente. La presión esa, sí. Claro, para después poder compensar el lado, o sea, de lo que yo quería también con mi señora, por ejemplo. Tener mi propia casa, mi propio auto, bancarnos los dos, y entonces, por eso digo que cambió todo a partir de ahí. A partir de los 4 meses es como que empecé a ver al fútbol con la misma pasión, estaba en la misma sintonía, pero ya es como empezás a dar un clic. ¿Me explico? Claro, los Jaguares de Chiapas en aquel tiempo no estaban cuando llegaste vos estaban construyendo, ¿no? El estadio, el Manuel Reina, lo estaban construyendo, no había nada todavía. Claro. Bueno, en esto de la presión, cuando hay, por ejemplo, está metido una gobernación, un club nuevo, gente, o sea, nos iban a ver 35.000 personas por partido. Entonces, la presión era, cada vez te televisan más, cada vez tenemos que ganar socios o gente que venga al estadio para poder bancar tal. Bueno, Lucio, como a todos nos iban, a los extranjeros, pues se permitían 4 o 5 extranjeros, sobre todo sobre nosotros, iban ejerciendo esta presión. Che, hay que ganar, che, hay que hacer esto, che, hay que ir a tal lado porque tenemos que atraer a esta gente, a este público. No es fácil, pero es como que te empezás a dar cuenta, siendo joven, porque yo todavía tenía recién 22, de estas cuestiones que capaz, en el Inter no me la ejercían a mí esa presión, se la ejercían a Ronaldo, a Baggio, o sea, y a los demás. ¿Me explico? Y San Lorenzo es lo mismo, se la ejercían al Beto Acosta, anteriormente a los Gorositos y no a los pibes. Entonces son cosas que uno va paulatinamente entendiendo y se van volviendo también contra uno, pero bueno, no dejando siempre de amar y de ser responsable como lo fui siempre con el tema fútbol y el compromiso de siempre. Claro. Tuviste un buen paso por Jaguares de Chiapas, te sentiste cómodo. Hay un video en YouTube, no sé si lo llegaste a ver, cualquier cosa después te lo pasamos, que te hace un homenaje, no sé cuándo fue, pero bueno, no está la fecha, pero te hacen un homenaje, te hacen recorrer el estadio, te reciben en el estadio. Creo que es un canal mexicano, un canal local que te sigue durante todo un día. Y hay gente, entrevistan a personas que realmente marcaste determinados momentos ahí. La pasaste bien en ese equipo, estuviste acorde a las circunstancias. ¿Cómo fue tu paso por ahí? ¿Cómo te sentiste? La pasamos muy bien. ¿Y por qué te dije lo del principio? Lo del proyecto y lo poco que pude ver en esto de la internet, el Estado. Lo poco que salía en ese momento era lo del subcomandante Marco, para que te des una idea. Bueno, había pasado hace un par de años lo de la rebelión, o la revolución, el ejército zapatista, ¿sí? Entonces, en el 93, ahora ya pasaron como 30 años, pero bueno, en ese momento habían pasado 8 años, estaba todo muy fresco. Entonces, era como que yo era también joven y yo sentía esa necesidad de cambio y de nacer en un lugar y darle un una imagen a esto que no tenía. O sea, el club no tenía camiseta, como decíamos, no tenía estadio,
era como que yo me quería también sentir partícipe. Y me metí tanto en esto del proyecto que fui el único extranjero que quedó en cada mercado y fue el único extranjero que ellos entendieron que rendía y fue el único extranjero con el cual la afición, no sé, se sintió identificada. Yo me sentí identificado por esto que te decía, la humildad. Yo los llamo hermanos hoy día a los chiapanecos porque de verdad tengo muchos amigos y la verdad que también yo vengo de un lugar humilde, o sea, de mucho esfuerzo, sacrificio de mis viejos, de toda la familia, así que yo lo sentí así. Y es como que yo parece que mi forma de ser es así, lo sentí así, y más en aquel momento. Y yo me complementaba bárbaro con ellos. Entonces, no sé si después, además en la cancha, vamos de vuelta, hay que jugar y rendir, ¿no? Pero es como que yo dejaba, es como que con la afición, como le dicen ellos, con los hinchas, yo me sentía muy conectado y transmitía eso que me decían, o estas cosas, bueno, ellos querían esto de correr, no dejar de correr, de meter, de jugar. Bueno, y a mí en eso era como nato. Después, bueno, como delantero también me exigían goles, pero era más esto, la garra, como dicen, la garra chapaneca, el jaguar, lo asociaban todo eso. Entonces, es como que yo me enfrasqué mismo en eso y me fue bien, no sé. Yo no lo hice ni queriendo hacer, sino que estaba también con el tema mío. Quería ser alguien, para ser reconocido. Y creo que en este club, contestando tu pregunta, Maxi, se dio todo. Muy bien. Y después, o sea, yo no puedo hablar de lo que sienten ellos hacia mí, pero si es una idolatría, más bien preguntarle a ellos, ¿a los chapanecos o a los hinchas? Pero sí, una vez me vuelven loco y bueno, es lindo también. Fue un video que se... Apareció la bebé por acá abajo. Muy bien, sí, ahora ya vamos cerrando, sabemos que te tenés que ir, pero... No, tranquilo, dale nomás. En cuanto a lo de Chiapas, sí, vimos el video, como te tratan muy bien. Bueno, hiciste el primer gol en primera al equipo, la historia. ¿Compartiste cancha con Salvador Cabañas, puede ser? Sí, con Salva, sí. Qué jugador, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, no, qué jugador y qué persona. No te puedo decir, o sea, hay cosas que quedan en secreto, quedan entre nosotros. Obviamente, nada, te lamento profundamente porque de las condiciones como jugador, no, indiscutible. Ahí no era nadie, ¿eh? Venía de Chile desconocido, como podría haber ido yo desconocido. Y después fue lo que fue, pero lamento profundamente lo que pasó con él de lo humano, ¿no? Hoy lo tenemos entre nosotros y es un milagro, la verdad. Pero el Chava, bueno, pasando a lo deportivo, es una cosa que ahí es como un despertar, ¿no? Porque todo su jugador tiene su lugar, su momento, y lo mismo que represento para mí Jaguares, un trampolín, porque así como yo te digo que fui a México y quería nuevamente regresar en algún momento a Argentina para también en algún momento ir a Europa, a mí se me dio, bueno, él seguramente buscaba en su carrera, porque yo he hablado con él, por ejemplo, jugar en la selección paraguaya. Y bueno, él lo consiguió todo a través, en principio, de Jaguares. Fue su trampolín también. Sí, de América. Y excelente profesional. Sí, la verdad que nos acordamos de eso como jugador. Y bueno, después de México te fuiste a Corea, ¿no es cierto? Que algo rápido de la vida de Corea, ¿qué nos puede decir? Algo así excéntrico y diferente. Repito, como mi carrera estuvo marcado por... llego a Corea porque voy a decir, después de México, ¿cómo te vas a Corea? Ni Corea ni Estados Unidos estaba predestinado en mi carrera o en mi curso. Claro. O sea, pero tuve una lesión justamente en México y en ese famoso pacto de caballeros, donde ya a mí me habían recontra hablado y sondeado, me han puesto papeles para firmar precontratos con otros clubes, de los grandes, sin mencionar a ninguno, sin poner en compromiso a ninguno, pero en esto de la lesión y de que tenía que cambiar de club, era una lesión que supuestamente muchos no me la pudieron curar, entonces se decidió que yo firmara un pacto de caballeros, me quedaba con el pase en mi poder, pero yo no podía jugar en ningún club de México. Increíble cuando me querían los mejores. Entonces ahí aparece en el medio, ¿quién te va a contratar con 6 meses sin jugar, lesionado? Yo recupero el pase ahí, terminando esos 6 meses, pero siguiendo lesionado. Entonces ahí apareció una posibilidad en Corea. Estamos hablando de la Corea, remitiéndonos a aquella época, del 2004, cuando habían organizado el Mundial 2 años antes, habían salido cuarto. O sea, ellos eran como que estaban en la cresta de la ola. Fenómeno del fútbol.
Y a mí me ofrecieron uno de los clubes grandes que jugaba la Champions Asiática y que había salido campeón de la Copa. Es más, yo llegué ese día que se salía campeón. Nada, era apostar a volver a jugar, a entrar en ritmo para después volver a encarrilar la carrera. Entonces apenas apareció lo de Estados Unidos, me fui viniendo para acá, y apenas apareció otra vez Argentina Primera División, volví para acá. O sea, me costó 2 años importantes, 2 años y medio, casi 3, volverme a sentir bien con mi cuerpo y bien, o sea, y encarrilar mi carrera. Porque muchas veces se puede frustrar, cortar ahí. Sin embargo, en esto que me decían, ¿por qué te digo lesiones importantes? Porque esa lesión tardé 9 meses en jugar. Y esos 6 meses no me curó nadie. Fui a Corea y ellos se comprometieron a curarme. Y en 3 meses, increíblemente, estaba jugando la final de la Liga, ya de ganador de la Copa contra la Liga. Y creo reventar. Yo fui para eso también, a curarme y a tratar de ponerme en forma. Y Corea, eso me preguntan, ¿a qué fuiste? Y fui mal para ponerme bien, fui para conocer otros lugares, otro fútbol, eso me lo dio todo, pero no era en realidad lo que buscaba ni el fútbol. Y me queda la experiencia de haber conocido, el mejor país del mundo, cuando acá no tenemos casi, o no, uno no procura buscar información de Corea, menos en esa época, y conocí una civilización, bueno, milenaria seguro, pero cultura y costumbres totalmente diferentes, pero un país donde vos decís, es lo que te digo hoy, veo las diferencias abismales, así como las llamamos al fútbol, las diferencias abismales en sociedad, en cómo conviven, en cómo son las reglas, es increíble. Por eso te digo el mejor país del mundo. No quiero meterme en el tema, si es que no me lo preguntan, pero es increíble cómo estamos años luz en todo lo social, en todo lo organizativo. Así que me permitió conocer eso. Justo la pregunta sí iba por ahí, digamos, ¿qué cosas veías esto de que vos me decís que es el mejor país del mundo? No sé, te decían tal horario y era tal horario, una cosa así. Te doy un ejemplo. Jugando en Argentina, Italia o México, llegás, sos futbolista, es como ser un rockstar, o más que un rockstar, o más que un actor. Tenía que hacerle los exámenes médicos en una clínica X, como cualquier común, como cualquier ciudadano, vos o yo, pero vos te estás muriendo, pero yo soy jugador de fútbol, tengo que hacer un análisis común y corriente, yo estoy por sobre vos. ¿Me explico? Voy a pasar al turno, mi turno es más, vos que te estás en una urgencia, es prioritario y el tuyo es secundario. Yo llegué a Corea en la misma situación, con 2 días de viaje, 48 horas tardé en llegar, me sacaron del avión, me estaba durmiendo, voy al hospital, así todo cansado y siendo la estrella del equipo, llegaba en todos lados como la estrella, el argentino, que grito, que flauta, compasado en el INE, pero yo me tuve que comer una fila de 10 jubilados y seguían llegando el número 11, el 12, el 13, y yo no es que pedía ni nada, pero me dormía en las sillas del hospital, en los sillones, y ellos, lo primero era atender al anciano, a la persona mayor. Y esto lo traspasás a cada instante o a cada paso en Corea pasa eso. Un día me siento en el tren, no entendía estaba con mi señora, nos sentamos yendo un día de Franco, de libre, nos íbamos al centro y nos sentamos en el lugar donde supuestamente iba la gente con discapacidad o anciana. No sabés el sermón en coreano que me comí, las puteadas que me habrán dicho, pero me levantaron a los palazos, y eso que estaba todo el vagón disponible, pero yo me senté ahí, y yo le pedía perdón, no en coreano, en arameo le pedía, no sé ni qué idioma, pero... Aparte no sabía. Claro, esto en cada instancia, esto íbamos a comer afuera con el equipo, y era la reverencia, se venía un mayor, el respeto constante por la persona mayor. Después tendrán sus cosas de cultura y costumbre, como que muchas veces yo veía a la mujer caminando atrás y el hombre medio machista, pero no entendía muchas acciones. Pero hay cosas de verdad que es como que son ya, o sea, no están en discusión el respeto por el mayor, la organización en cuanto a miles de cuestiones, bueno, y así podemos seguir. Bueno, el día del pago, el día que te decían el 1 se cobra, el 15 se cobra la otra parte, premio, si era una promesa se cumplía el otro día. Era como una forma, era de respeto, de vida hacia el otro. Después en Grecia, también otro lugar donde estuviste, en 2 equipos,
¿Cómo fue tu paso en Grecia? También, igual dando un contexto, Grecia como país tuvo un momento De complicadísimo crisis. en aquel tiempo. Precisamente en 2009-2010, crisis económica, también ni hablar, Sí, sociopolítica señor. incluso. Sí, sí. Eh, ¿cómo lo viviste vos a ese contexto, 2 años, no? 4 años, 2 años maravillosos, 2007, 2008, 2009. Mediados del 2009, justamente me voy a un club grande, eh, y ahí aparece la crisis, la que vos decís, de toda índole, socioeconómica, política, todo. Un país quebrado, un Ujú. país que entró de un día para el otro, o sea, uno dice de un día para el otro, pero en realidad esto es generado por años de mala administración, mal manejo y capaz de décadas, digamos, pero explotó así como vos lo dijiste, un día para otro. Por ejemplo, los contratos, muchas veces, y como ustedes saben y habrán indagado diferentes exjugadores, eran como se solían hacer, o se suelen muchas veces hacer, y más en Argentina, la mayor parte en negro y poco en blanco. Bueno, a partir de esa crisis se metió el gobierno y con las legislaciones nuevas y las leyes, hacer casi todo en blanco, o sea, les obligaba a los clubes a blanquear casi todo y por ende más impuestos. Entonces, es como que los Claro. argentinos empezaron a despedir de Grecia y tanto tampoco podían contratar ellos, porque se les acortaba la billetera. Cambió Grecia, esa es la palabra, cambió para el jugador, cambió para ellos mismos, cambió para todos. Cambiaron las legislaciones, explotó el país, ya sea el sector privado o público, y a todos nos pegó. O sea, yo cobraba el día y resulta que me voy a un club donde me hacen todo un contrato en blanco y pasé a cobrar nada, porque el club te tenía que poner en blanco, generalmente, pero no llegaban a cumplir con todo, porque mientras que te tiene que pagar a vos, también tenía que hacerse cargo de todo lo demás, los impuestos del contrato. Entonces, fue difícil sostenerse o mantenerse en Grecia. Por eso había 100 argentinos, por decirlo así, no recuerdo cuánto, y después en 2 años pasaron a 20, y hoy, no sé, capaz y menos. ¿Me explico? Hubo un corralito también, ¿no? Una retención de los ahorros también por parte de los bancos. A mí no me tocó, Ah, pero no creo, por lo menos en el tiempo hasta el 2011 que yo estuve, no hubo corralito. Se habló mucho y lo comparaban mucho con Argentina. Y la anécdota crucial era con mi vecino en Salónica, es que el día de la explosión, donde incluso creo que hubo una muerte, sí. en Atenas, yo estaba en Salónica, que es la segunda ciudad más importante, y se comparaba con esto de Argentina, ya pasaban informes comparando la situación del 2001 con la de ellos ahí, que era el 2000, ahí era 2011, sí, ya había explotado, pero creo que era 2011 igualmente ahí. Y mi vecino me dice, después de 2 años, Lucio, un señor mayor, todo en griego, ¿no? Nos están comparando con Argentina, es lo que se viene. Eh, es verdad que me voy a quedar sin trabajo, sin jubilación, y la realidad es que el señor me estaba hablando con 5 bolsas del shopping, no del supermercado. Venía del shopping más importante de ahí, Salónica, y yo le dije, no, quédese tranquilo, no me acuerdo el nombre, X, muy buena persona, muy buena gente. Yo le dije, quédese tranquilo, que el día que acá explote, o sea, que estaba explotando, que era ese día, usted tiene 4 bolsas en la mano, y yo el día que explotó, que yo estaba volviendo de San Lorenzo, el día ese de los saqueos, yo estaba cruzándome en Gaona con gente, esquivando gente a punto de que me querían cortar el paso, estaban saliendo con cosas del supermercado, pero a centenares, y me querían cortar el paso, no sabe uno si para robarme también el auto. Entonces yo tenía que esquivar gente. Entonces, y él me estaba hablando comparativamente qué iba a pasar lo mismo en Grecia. Y dije, no, son estados y países y personas totalmente diferentes, culturas totalmente, o muchas se comparten, pero culturas diferentes. Digo, ustedes sin duda no son un país como Argentina. La crisis de eso fue ello, o sea, le tocó al sector, obviamente, perdieron empleo, primero del privado, después del público, y después le tocó los bolsillos también, pero nunca a la escala que estamos hablando acá en Argentina. Claro, Sin duda, otro nivel. no, sin duda alguna. Ujú. No, nunca llegó. Y en esto de las experiencias en el exterior, vos después decidiste al final terminar tu carrera acá en Argentina. ¿Nunca pensaste en radicarte en el exterior, en algún país, en alguno de los países que te gustó vivir, o lo pensás hacer en el futuro?
Qué pregunta, acá mi señora me está mirando justo ahora. Siempre volví porque los afectos, mi familia, mis amigos, lo estoy hablando ahora permanentemente, la tierra misma, sentirse en casa, no. O sea, sos extranjero en el extranjero. Yo soy italiano, tengo el pasaporte y tengo, a ver, mis abuelos son italianos, el nono, la nona, yo tenía mi nona, falleció en el 2014, pero era extranjero, te lo hacen sentir de alguna otra forma. Entonces, la única tierra donde yo me siento bien o a gusto era mi gente, en mi tierra, en mi país, con mi gente. ¿Qué está pasando ahora? Es que yo estoy, en este momento, hace 2 semanas, decidimos finalmente mudarnos al exterior. Esto es nuevísimo, nos estamos despidiendo y tiene que ser drástico porque, ya sea en lo social, en lo laboral y por un tema de salud también en mi familia, muy importante para mis hijas, yo estoy como abandonado por el sistema, por el Estado, aportando todos los días los impuestos, o sea, sobre todo lo enfoco por el lado de mi hija, está abandonada, con necesidades especiales, entonces muchos me dicen, perdón la expresión, qué boludo que no te quedaste. Yo tenía todo lo otro que te conté, yo tenía mi gente y al día de hoy la tengo, gracias a Dios, mis padres, mis suegros, están todos con vida, mis hermanos, mis primos, mis tíos, y yo no me quisiera ir nunca acá, pero de verdad que el contexto actual y que viene decayendo y degenerándose década tras década, año tras año, y entonces hoy llegó una limitante que es el tema de mi hija, la salud, y también en lo laboral me toca, porque yo estoy en gastronomía, porque sigo invirtiendo y sigo, no es que fracasando, me sigue yendo mal, ya sea por una pandemia o por las políticas adoptadas por la pandemia, o por un impuesto, o por una legislación nueva que nunca, llamémosle por múltiple, es multifactorial, pero no veo razón hoy día, y sobre todo, repito lo de mi hija, ¿por qué tiene que estar abandonado hoy por el sistema? O sea, por una política adoptada por la pandemia, que en otros países, obviamente lo tengo estudiado, por eso puedo hablar así, no sucede. Entonces la decisión, no hace más de 2 semanas, es irnos, pero ahora sí definitivamente, lo cual obviamente es, lamentamos y estamos llorando desde ya. Porque ahora sabemos que no es por el fútbol, no es por un trabajo, no me voy con trabajo, sino que voy por una vida, una mejor calidad de vida para toda la familia, pero en principio para mi hija, para la atención primaria de mi hija, que ella la tiene, y posteriormente veré qué hacer, porque así como sigo apostando, invirtiendo acá, y no da resultados por múltiples factores, no veo por qué no lo puedo apostar también, sabiendo que hemos vivido 10 años afuera y que sé que tengo mucha gente y muchos amigos que le ha ido muy bien, entonces no veo por qué no arriesgar nuevamente y pensar en una mejor forma de vida y calidad, ¿no? Sobre todo de esta. Sí, Así por que supuesto. Son cosas lamentablemente. importantes. Y en el futuro, me decís, no, nada que ver con el fútbol, pero ¿pensás en algún momento dedicarte a algo relacionado al fútbol o seguís en tu otro rubro? Estuve dirigiendo, soy técnico recibido, estuve dirigiendo juveniles, pero bueno, la problemática esta de salud que hay en mi familia, de mi hija, no me permite, de atención 24 horas, 24/7, así que como el fútbol es relación de dependencia, no podría, es por eso que me fui dedicando al rubro empresarial, gastronómico, en sus diversas vertientes, así como hoy te digo, tengo un almacén natural, pero es más que nada donde yo pueda manejar mis horarios, mis tiempos para atender a mi hija, ¿no? Entonces, el fútbol no me permite eso, pero estoy tratando primero, de que se regularice el tema de ella, de que sea atendida. Esto hoy no me lo brinda Argentina, por eso me tengo que ir sí o sí. Conseguirlo en España, que es un país donde yo no jugué y donde nada más hice una pretemporada, justamente en Madrid, donde me encantó, pero bueno, donde tengo gente conocida, donde tengo un primo, donde tengo, bueno, creo que voy a tener la atención, aún en pandemia, durante estas épocas, o sea que será mejor todavía post pandemia. Y a partir de que mi hija esté estable y atendida, yo poder diagramar y proyectar algo también en el fútbol. ¿Me explico? Volver a dirigir, Sí, por ejemplo. sí. O lo que sea, ¿no? Ujú. Pero primero necesito que mi hija esté atendida. Sí, sí. Me parece cerrando, entonces, la verdad que bueno, me imagino que es doloroso, por supuesto, más allá de todo, dejar la tierra de uno, ¿no? Una tierra en la que siempre
volviste, siempre tuviste posibilidades de quedarte en otros países de primerísimo primer mundo, ¿no? Corea del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, decidiste volver a un fútbol en argentino que, bueno, la verdad que tiene sus complicaciones, todo lo que nos contaste. ¿Sentís que te vas así con dolor de acá de Argentina? ¿Te vas frustrado? ¿Te vas enojado? Se van, bueno, es una decisión familiar, ¿no? Pero ¿se van enojados con el país? ¿O pasa quizás un enojo más por un manejo social, por un manejo político quizás también? Viste, y yo sé que te estás cuidando con las palabras, es que una cosa hay que ser, viste, hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque capaz vos levantás la nota y yo digo, qué país de mierda, vos viste cómo lo toman todo. Pero yo te di razones sobre todo cuando uno tiene un hijo, no sé si tiene la oportunidad de ser padre, uno cuando le toca a uno, bueno, uno dice, yo decido, y siendo mayor, lidiar con esto como yo quiera. Mi hija no tiene esa posibilidad. O sea, yo estoy diciendo por ella. Y cuando yo veo que ella no tiene atención primaria, o sea, necesaria, más allá de la pandemia, como te digo, con las políticas adoptadas o las medidas tomadas por los dirigentes, ahí te toco una fibra que capaz no todos la viven, pero te lo llevé más allá también. Te dije, en el contexto social todos sabemos que yo soy del 80, no sé de qué año son ustedes. Yo, ¿qué le voy a decir a mi bebé que está dormida acá en brazos de mi hija, que va a crecer como nosotros crecimos, en la calle, libres, que va a tener, todos sabemos que el que nació en esa época, hasta mediados de los 90, ahí cambió la cuestión. Yo jugaba al fútbol con mis amigos, mi mamá eran las 12 de la noche en el potrero de una cuadra de mi casa, me tenían que sacar los pelos para... Hoy no está ese contexto social. Pasamos a lo laboral, yo te dije que invertí en todo y sigo invirtiendo, porque el almacén lo tengo hace menos de un año, también con un exjugador, y los números no ayudan, o sea, sigo dando empleo, y la legislación te ahorca, los impuestos te ahorcan, es un país que te agobia, la palabra que utilizó mi señora. Entonces, yo que tengo una necesidad especial con mi hija, la obra social me vuelve loco. Yo tengo que aprobar una medicación, me hacen dar 500 pasos, tendría que ser más fácil. Necesito autorizar una terapia, me vuelven loco. Necesito acelerar un estudio, 6 meses, el último para un estudio, en lo cual me debería pertenecer por ley, por derecho, y más teniendo necesidades especiales de mi hija. Entonces, me ahorcó, es como que me agobió, me agotó, y lo peor de todo, que no puedo proyectar, no puedo prometerle a mis hijas un futuro, porque el otro día, o sea, lamento decir esto, el país es hermoso, tenemos gente muy buena, tenemos con mis amigos, tengo gente que me va a llorar, nos va a llorar, y nosotros vamos a llorarlo, pero no puedo pensar que mis hijas puedan crecer en este contexto, en esto, y que en vez de venir alguien que cambie la ecuación, la sigue empeorando. Y no tengo partido político, no hablo de esto, sino que hablo de todo, lo que fueron en las últimas 2, 3 décadas. Entonces, no veo ese crecimiento que nos permita a todos ganar en calidad de vida. Veo a gente y amigos y a mi viejo que tiene 80 años levantándose a las 6 de la mañana o 7 para volver a las 10 de la noche para ganarse el mango del día a día. Que si la jubilación no le permite llegar a fin de mes, si es que no decide no laburar más, que lo tiene bien ganado, pero no puede hacerlo, y así veo a mis amigos y así veo a todos. Entonces, es como que también, no solamente la experiencia personal, sino lo que veo en la mayoría, la gran mayoría, es como que no veo y no le puedo prometer lo que te decía finalmente a mis hijas, que tengan futuro, que tengan calidad de vida, que tengan, así como lo está sufriendo, atención, que tengan educación, no sé, llevémoslo a todos los índoles, pero bueno, lo veo difícil, por eso Sí, es decisivo y drástico, drástica decisión, pero no hay vuelta atrás, lamentablemente. Sí, esas cosas básicas que, bueno, vos decías lo de la generación, nosotros somos de principios de los 90 y por ahí hasta estamos un poco acostumbrados a vivir así y está mal estar acostumbrado tal vez, ¿no? Naturalizaste, Entonces, eso es lo que hablo con mis claro. amigos. Y bueno, Lo vos que lo ahora viviste. naturalizaron. Exactamente, entonces bueno, vos también lo comparás con lo que viviste afuera y
y también podés valorarlo de diferente manera, ¿no? Ahora sí, para terminar la última pregunta te hago, Lucio, y agradeciéndote mil por tu tiempo. ¿Qué reflexión final haces de tu carrera en el fútbol, de tu vida con el fútbol? Un poquito lo dijiste, ¿no? En el medio de la nota de lo que te dio, pero ¿qué reflexión final haces de todo lo que viviste con el fútbol, con la pelota? Eh, sí, y lo marco, me doy cuenta que en la respuesta también tengo que llevarlo a eso. En los momentos clave de mi vida, sufrí lesiones muy importantes, severas. Iba a jugar, siendo el jugador de Nacional B, iba a jugar después de un año y medio con Peckerman, eran todos jugadores de la A, lógicamente, iba a jugar Sudamericano y 3 meses después el Mundial, si clasificamos, que se dio, y me perdí a 2 meses el Mundial, fractura de empeine, la misma fractura que sufrí 2 años después, cuando llegué al Udinese tenía que demostrar y jugué el torneo internacional fracturado, y me tenía que quedar, en vez de préstamo que me compren, me hicieron un préstamo. Entonces, vuelvo a San Lorenzo 3 años después, en el medio, cuando ya arrancaba como titular, después de hacerle goles importantes a Vélez, a Independiente, con 19 años iba a ser titular, me agarró una lesión que nunca le agarró a ningún otro jugador, conocí a uno nada más que le agarró, donde me dicen que no puedo jugar más al fútbol a los 20 años, estando en San Lorenzo. Entonces, de esos 3 años en San Lorenzo, un año me la pasé recuperándome y a los 6 meses me habían dicho que no podía jugar más al fútbol. ¿Qué lesión era esa? Distensión del nervio ciático popliteo externo. Se me durmió la pierna, muerto el dedo. Muerto el pie. A partir de donde se enrosca el ciático en el popliteo, en el hueso, sí, se divide en dos y se me durmió el nervio ciático popliteo interno. Toda la pierna dormida. Entonces, nada, un año de recuperación con neurólogo inclusive, y volví. O sea, cuando muchos decían que no, volví, y volví en grande. Entonces, vamos de vuelta. Cuando estoy en México me tienen que comprar los clubes más importantes, América, Cruz Azul, me ponían los contratos, firmo ese pacto de caballero diciendo que por la lesión, que me duró 9 meses, siempre fíjate que son lesiones duraderas, sí. Me costó volver, pero volví, me daban por muerto. Me voy a Estados Unidos, lo mismo. Cuando vuelvo a Chicago, recién ahí empiezo a retomar. Otra vez, salí tercer goleador en primera, con un club con el que menos quería descender, que fue mi único descenso en 16, 17 años de carrera, pero me permite volver a Europa. Vamos de vuelta, vamos a Europa. Cuando estoy por otra vez, entre la disyuntiva de quedarme en Europa, volver a Argentina a jugar, ya medio estaba cansado, una lesión, y ahí fue que entré al quirófano por menisco y me operan el cartílago. ¿Qué quiero decir con esto? 9 meses sin jugar. No volví a ser el mismo, a los 31 apareció lo de mi hija y dejó de jugar en el mismo año. Respondiendo a tu pregunta, una carrera que podría haber sido mucho mejor, una carrera jodida, porque 4 o 5 veces de esas lesiones me habían dicho que no podía jugar al fútbol nunca más, no hubiesen dado ni un peso que volvía. Una carrera que la proyectaba a jugar, así como me fue al principio, al Inter, clubes grandes, termino dando un paso para atrás para dar otra vez pasos para adelante y volviendo, o sea, cumplí las metas. Volví a Europa, fui a México, me quedó lo de jugar con las selecciones juveniles mundiales, pero no puedo decir que fue porque yo bajé el rendimiento. Siempre mis rendimientos fueron congruentes con los momentos que estaba viviendo. Porque jugué finales internacionales con San Lorenzo, salí campeón en el Maracaná, gané torneos internacionales, torneos locales, fui superlíder en México, gané en Corea títulos, viajé por el mundo. Después, como te digo, los objetivos que eran al principio no eran los mismos a mitad de carrera y con tantas lesiones, o sea, di todo. Es una carrera, creo que buena, tirando para muy buena por el tema de las lesiones, acorde a, como te digo, a los momentos, pero que obviamente, y la sensación que tengo interna es que si no, de no haber sufrido esas lesiones tan difíciles, y en aquellos clubes, sobre todo los más importantes, mi historia hubiese sido, creo que, importante, o por lo menos para mí, más importante. Sí, diste lo más que pudiste, que te dejó el cuerpo, digamos. Pero bueno, un poco también yo te decía lo que habías comentado vos, de que te dio la casa, digamos, y la computadora, digamos, ese tipo de cosas que son muy valeras también. Así que bueno, Lucio, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo muy buena la charla, nos encantó cómo Muchas nos gracias. Atendiste, tu predisposición. Así que bueno, la verdad que muchísima suerte ahí en el exterior, que ojalá que se pueda solucionar todo, lo de tu hija también.
y bueno, estaremos en contacto. Ojalá que siga todo bien. Nico, Maxi, muy amables. Gracias también por esta entrevista y bueno, éxitos en sus vidas y en todo lo que emprendan. Bueno, muchas gracias y nos alegramos que esté la figurita entonces, que tenga la figurita, nosotros Sí, también la tenemos, la resguardamos con mucho cariño, así que bueno, muchas Hay gracias y que suerte a todos guardarla. allá en el chicos, exterior. éxitos. Muchas Gracias, gracias. Suerte, un Luciano. abrazo grande, chao, chao. Bueno, Maxi, la verdad que muy buena la nota, la verdad que me No, me encantó. Al encantó. final terminó siendo una charla y bueno, la verdad que le preguntamos cosas que justo tenía también para contar, ¿viste? Esto último que Sí, contó sí, sí, obvio. del país, la verdad que fue fuerte. Y sí, fuerte, obvio, un signo de estos tiempos, la verdad que está difícil el país, ¿viste? Como marcamos, nosotros somos una generación donde hemos naturalizado tanta mierda, ¿viste? Que, bueno, o sea, ahí te das cuenta la diferencia entre nuestra edad y la de Lucio, ¿viste? Que él es de una época, lo dijo, de una época donde estaban acostumbrados a estar más en la calle y que no pasaba nada, y nosotros no, y nos acostumbramos a que no, ¿viste? Sí, Pero la verdad, es muy interesante igual, ¿eh? Todo lo que nos dijo es interesante, un tipo que tiene muchas culturas, ¿viste? Muchas. se expresa muy bien, ¿viste? Se nota que tiene No, vocabulario. mucho camino encima, mucho sufrimiento también, viste, por las lesiones, todo lo que nos enumeró al último. La verdad, se la rebancó, ¿eh? Se la rebancó. O sea, que quizás, bueno, nos faltó hacer un poco más énfasis en Nueva Chicago, pero bueno, la verdad, con todo lo que hablamos también es algo todo muy rico. Yo insisto que es un tipo que tiene las cosas muy claras y te digo, o sea, muy muy buen contenido, viste, de sus, Sí, de sí, sus sí. respuestas. La verdad que un capo, che. Sí, en toda la respuesta buscaba dar algo, ser preciso y responderlo bien, y eso la verdad que para nosotros es un montón, lo valoramos un montón, y valoramos un montón y festejamos un montón que tenga la figurita. ¿Viste que te dije? ¿Viste que te dije? ¿Viste que te ¿Viste? dije Te que lo sale. tenía? Ah, no Muy falló bien, mi, bueno. no falló Che, mi aparte pronóstico. aparte lo loco también, que es una figurita importante para su vida, para su familia. No, aparte se acuerda dónde le tomaron la foto, boludo. Qué Es grande. tremendo. No, es tremendo cómo relaciona, aparte de cómo relaciona la foto con el día que conoció a la mujer, ¿viste? O sea, se acuerda, Sí, no, claro, ese no, partido le habrá detalle. quedado grabado Sí, y bueno, después no sé cómo sabe que fue ese partido justo, sí. porque no Y se ahí ve como nada, está, ¿viste? como pasa, ¿viste? La historia detrás de la foto. Cada foto tiene una historia. No, excelente. Qué golazo tiene la figurita, en serio, loco. La verdad que un golazo, golazo. Así que bueno, Y ya sí, tenemos sí, dos no. jugadores de San Lorenzo. Habrá que seguir, ¿no? Hay que seguir hurgando en nuestro álbum y bueno, seguir completando los equipos, las figuritas, buscando. Así que y Sí, bueno, otros equipos, está bueno, como vos decís, está bueno que ir buscando otros equipos. Lo de San Lorenzo, bueno, ya van a estar contentos que metimos a dos, pero qué bueno, grande. seguiremos buscando los otros equipos Eh, y ojalá que sean todas como esta, que en general son así charlas muy lindas con los protagonistas, así que eso es lo que más valoramos y por eso se lo agradecemos, ¿no? Que dependemos de ellos. Totalmente, dependemos de ellos, es verdad, che. Así que bueno, Nico, excelente Lucio, excelente entrevista, excelente él, la verdad. Bueno, bueno, seguiremos buscando en el álbum a ver con quién nos encontramos, quién nos llama la atención. Y bueno, espero tus mensajes a las 12 de la noche con la idea de, che, Maxi, buscamos a este loco. Así Sí, que sí, nada, yo Nico, creo que te voy a sorprender en la próxima, así que es que estén dale, atentos también los oyentes. dale, papá. Bueno, Nico, nos vemos, che, cuídate mucho, ¿eh? Nos vemos la Dale, próxima. un abrazo, Maxi.